Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguimos con nuestra serie de intérpretes del nuevo ser. En esta ocasión le vamos a hablar de los hipócritas y aduladores que corresponden al Código 33. Un código muy interesante donde vamos a aprender a separar a los humildes y a los hipócritas y aduladores que se hacen pasar por humildes y que se hacen pasar por quienes son buenas personas. Principalmente en este momento quiero darle gracias al Padre por permitirnos estar aquí con ustedes el día de hoy. Darle gracias porque siempre nos dispone su sabiduría, su conocimiento en nuestros corazones para seguir difundiéndolo y que su verdad se conozca en este planeta, que todos podamos verdaderamente encontrar a Dios por dentro y vivir en la identidad de Él. Hoy muy feliz de hacer esta entrega junto a Dubian Arredondo, quien también nos ha acompañado y nos ha ayudado a preparar el tema del día de hoy. Entonces, le doy la bienvenida también. Bienvenida, Dubi. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos ustedes por estar hoy nuevamente con nosotros. Vamos a hacer una entrega maravillosa y pues que sea el Santo Espíritu guiando nuestras palabras, guiando nuestro sentir para que llegue a cada uno de nosotros y pues obviamente hayan importantes cambios en nuestras vidas. Gracias, Raúl. Hoy maravillosa de estar contigo. Que así sea. Entonces, comencemos con lo que es el primer código. El primer código, como les venía diciendo, es el código 33 de la lógica de la lógica. Este nos describe a los hipócritas y amos de la confusión, los cuales vamos a diferenciar de los humildes. Entonces, el código de la lógica dice así. Así, hay hombres que buscan tesoros, pero no los que os dan palacios, mansiones o poder. Este hombre tipo de que os hablo es aquel vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su gran obra, es el hombre dedicado al servicio de la verdad. Aprended a conocerlos y estad cerca de ellos. Os cobijarán buenos frutos y sed claros enemigos de la confusión y de la duda. Alejaos de los hipócritas y aduladores que descomponen la verdad. Y eso es muy importante, Dubi, porque si tú te fijas, a nosotros prácticamente cuando este código nos habla de las condiciones del hombre humilde, prácticamente nos está hablando de que quienes tocan este conocimiento es porque andan en una humilde búsqueda de su espíritu, en la humilde búsqueda de un desarrollo interior, en la humilde búsqueda del Padre Eterno, sin pretensiones vanas. Y este código le habla a estas personas. Este código no le está diciendo, mire, usted es un adulador. No, no, no. Este código está aquí para quien sea humilde de corazón y esté buscando, pueda encontrar al Padre y separarlo de los que diciendo que enseñan y realmente están enseñando sobre Dios, entre comillas, pues nosotros aprendamos a diferenciarlos y a reconocerlos como hipócritas y aduladores que descomponen la verdad. Por eso es que nos dice que tenemos que ser enemigos de la confusión y de la duda y Así, alejarnos de los hipócritas y aduladores que descomponen la verdad. O sea, que toman la verdad, como hicieron con Jesús, y la vuelven, se podría decir, falacia, mentira, manipulación, vamos a decirlo así, toman la luz y la oscurecen, porque dicen palabras bonitas juntadas de Dios, ya lo vimos en otro código también. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que saber cuáles son los tesoros que estamos buscando y sobre ellos hacer una búsqueda espiritual.
porque ahorita más adelante vamos a conocer Ujú. cómo describir verdaderamente a estos aduladores y cómo describir verdaderamente a estos hombres humildes para poder nosotros ubicarnos en el punto que nos corresponde, que es en los vestidos de humildad y sacrificio, porque han sido personas que incansablemente hacen el bien, que incansablemente tienen amor, capacidad de perdón y comprensión. Entonces, ¿cómo lo ves, Ruby, hasta ahí? No, pues muy, muy interesante porque, a ver, ¿qué nos ha vendido el mundo hoy en día? ¿Qué nos ha vendido el mundo? Que los que dicen la verdad, entre comillas, son aquellos que se muestran al mundo. Por eso es que, si se dan cuenta, hoy se llenan los salones de conferencias de aquellos coach. No digo pues que todos los coach son malos o cosas de esas, no, ni sean aduladores, no, pero mucha, la gente, las personas en general, corren ante estas personas porque creen que tienen todos aquellos la razón, que dicen la verdad, que no sé qué. O sea, hay una falsa imagen real de lo que es la humildad. Y un ejemplo de ello lo trajo Jesús cuando estuvo entre nosotros. El pueblo de Israel de la época, los judíos y todos de la época, no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios porque ellos esperaban un militar, un general que iba a acabar con toda la opresión de los romanos hacia ellos. Entonces buscaban a ese líder fuerte, corajudo, nunca esperaron a un carpintero, nunca esperaron a una persona humilde, a una persona que con palabras sabias cambiaba corazones, menos que no se vistiera con ropas suntuosas y con todos esos atuendos que tenían, ejemplo, los del Sanedrín, los del Templo de Salomón, porque a la final ellos sí se mostraban ante las comunidades, ante el público, como aquellos hombres estudiosos, dedicados a las escrituras, a las leyes mosaicas, y se mostraban siempre como si fueran los santos. Pero una persona humilde hasta ni la tocaban porque sentía que se contaminaban y cosas de esas. Entonces, obviamente para ellos, Jesús representaba un peligro porque decía la verdad ante las comunidades, que eso les restaba hacia ellos, les restaba el respeto, les restaba ese poderío, que ese liderazgo que ellos querían tener. Porque sabían, en el fondo ellos sabían que Jesús tenía la verdad, pero ellos estaban muy leguleyos, es decir, muy pegados a la ley de Moisés, y querían que mantener a las comunidades sometidas en eso. Pero entonces buscaban del público, del pueblo, que todo el tiempo los adulara, que todo el tiempo los admirara. Y Jesús mostraba totalmente lo contrario. Él era ese ejemplo de humildad. Por eso dice aquí, este tipo de hombre de que os hablo es aquel hombre vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su gran obra. O sea, es en silencio, es no estarse mostrando ante los demás cada paso que uno dé. Entonces, este código es realmente muy, muy interesante, y como tú decías, para saber en dónde es que nos ubican a nosotros. Y es muy interesante porque ahí se nos explica esa condición de que nosotros realmente necesitamos eh, hacer estos frutos que perduran, porque esa acción que se multiplica, si tú ves la de Jesús, hasta el día de hoy se ha multiplicado. Pero Sí. entonces las acciones de aquellos que por adulación hacen una, entre comillas, obra, pues ya la otra semana tienen que hacer otra y el otro año otra, porque son obras que no perduran en el tiempo, Muertas, obras muertas. porque exactamente, porque no son de espíritu, sino que son obras para recibir una adulación. Y esa adulación se termina en el momento que la obra termina, adiós adulación. Tienen que recibir la próxima, tienen que ya ir organizando la próxima para recibir una nueva adulación y que los puedan recordar. Y ahí es donde está el ejemplo de Jesús, Bolívar y todos estos hombres que han dejado un fruto
que en el tiempo perdura. Entonces esto es maravilloso. Vamos a ver entonces la descripción de estos hombres espirituales. Adelante. Bueno, entonces podemos ver aquí los tesoros de un hombre humilde y espiritual. ¿Y esos quiénes son? Entonces dice, hay humanidad, hay familias, hay individuos que trabajan con alegría por el bien común, no solo por una retribución económica, sino por el placer de servir y de dar lo mejor de sí. Entonces, obviamente que pues en este mundo estamos y bajo un sistema y pues que tenemos que pagar el alquiler de nuestras viviendas, tenemos que comprar nuestros alimentos, pagar los servicios, la educación, etcétera, pero hay personas que sabiendo que es parte del diario vivir, aún así, aunque no sea el mejor de los trabajos, lo hacen con tanta alegría y con tanta entrega que quien recibe los frutos de ese trabajo siente la diferencia, sean alimentos, en un vestido, en lo que sea, siente la diferencia. Como también, no sé si a algunos les pasa que reciben algo de alguien y hasta uno no le gusta o le cae mal el alimento o el vestido como que no me parece, eso viene impregnado con la vibración, con la frecuencia, con la energía de esa persona que trabajó sobre ese producto. Entonces, sí es muy importante, no solo porque me voy a ganar un salario, sino que, como dice uno de los versos de la escritura, trabajad no como para los hombres, sino como para Dios, haciéndolo con alegría. Y en lo espiritual, entregan con certeza el conocimiento adquirido, dando primero ejemplo vivo en su propio ser. Entonces, obviamente, ¿cómo puedo yo hablar con otra persona y compartir este conocimiento, esta parte espiritual con certeza si yo mismo no la estoy practicando, si yo mismo no la estoy haciendo viva en mi propio ser? Ejemplo, que uno deje los vicios, que uno se mejore sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, que uno sea más dadivoso, más misericordioso, más amoroso. ¿Cómo puedo yo explicarle a eso a una persona si yo no estoy haciendo vivo eso en mi propia vida? Entonces, aquí empieza la formación del nuevo ser que tengo que ir creando yo por dentro para que se refleje en mi propia vida. ¿O qué dices tú, Raulito? Muy interesante, Dubi, porque realmente es así. Al final los tesoros que uno construye son adentro. Esos son los tesoros de un hombre humilde y espiritual. Porque muy bien nos los dijo Jesús cuando nos habló de, de las parábolas de aquellos hombres que fueron a buscar un tesoro y encontrando una piedra preciosa, vendieron todo lo que tenían para comprar aquel terreno. Y eso tiene una condición muy interesante porque no es que nosotros vamos a vender todo sin una conciencia de para qué lo hacemos, sin una conciencia de cuál es la necesidad, sino que lo que quiso explicar allí Jesús es que cualquier cosa que nosotros tengamos que no nos permita llegar a esa perla preciosa, en este caso la parábola era que la perla o el tesoro, ese tesoro estaba en un terreno y ese terreno no iba a poder ser de él, por lo tanto, ese tesoro no iba a poder ser de él tampoco si no compraba ese terreno. Entonces, ese ser tenía una condición, tenía que vender todas sus propiedades para poder comprar ese terreno. Entonces, él sí tenía un propósito al momento de vender todo lo que tenía. Y lo que nos quiere decir es que aunque no sea, aunque estemos hablando de algo material, lo que quiere decir es que nuestro tesoro no es lo que poseemos. Él se hizo un hombre digno de poder realmente comprar ese terreno y asimismo, digámoslo así, tomó posesión de su propio espíritu, si hablamos espiritualmente, y pudo obtener su propio ser. Si yo no obtengo esta condición espiritual, no voy a poder encontrar esos tesoros de hombre humilde. Si lo que yo busco no es una condición
espiritual, pues entonces no voy a poder eh, hacer un desarrollo interior. Me voy a convertir en un adulador o en un hipócrita que solo busca adulación en nombre de Dios, que solo busca una conveniencia en nombre de Dios, que es mucho de lo que vemos afuera, razón por la cual muchas personas ya son muy eh, cuidadosas al momento de entrar, de pertenecer a una religión o de hablar con un ser religioso, porque ya sabe que se visten de oveja siendo lobo. Y es por una condición de que intentando o mostrándose buenos, la realidad es que no hay humildad en su corazón, porque cuando hay humildad, yo lo doy todo por lo que tengo aquí adentro. Y esa es una condición que nosotros debemos comprender. Eso es lo que nos enseña la parábola. Eso es lo que nosotros debemos entender. No es venderlo todo porque yo no quiero tener nada porque yo lo único que tengo es mi espíritu. Tampoco funciona así. Es tener Así un es. propósito por el cual nosotros vivir y que mi propósito de vida no sea lo material, que si por alguna razón vital, y vital hablo para mi espíritu, tengo que venderlo todo, que no diga yo, ay, no quiero, como aquel hombre rico que dijo, no, 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 si eso es lo que lo he construido con tanto sacrificio, ese hombre no era humilde. Entonces, ciertamente así debemos entenderlo nosotros, que podemos tener cosas que sustenten nuestra vida diaria, como tú muy bien decías, y no está mal tenerlo, no está mal hacerlo, pero por sobre todo tenemos que tener es nuestro propósito de vida y esas cosas nos van a ayudar a cumplirlos mientras materialmente hablando estemos en este sistema. Entonces, Así es. ahí está la condición del hombre de sacrificio y humildad, que humildemente construye un nuevo tiempo a través de lo que siente en su corazón y empieza a construir una nueva vida para sí mismo y compra un nuevo terreno para una nueva tierra también, para un nuevo hombre, que es lo que nos hablaba Dudy. Adelante, Así Dudy. es. Así es. Pero también están entonces los amos de la confusión, como dice el código. Y allí habla de dos términos, la adulación y la hipocresía. Entonces vemos que la adulación se caracteriza por la lisonjería, o sea, la salamería y la búsqueda de aprobación. Hay personas que buscan todo el tiempo que cierta cosa que va a hacer, los demás le estén aprobando diciendo, ay, sí, cómo le queda de bien, ay, sí, qué palabras tan bonitas. O sea, siempre parece que su espíritu se quiere alimentar siempre de lo que digan los demás. Mientras que la hipocresía implica la falsa apariencia de virtud o integralidad. Hay un término que se usa mucho en la parte popular que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Quiere decir que aquella persona que vive en esa hipocresía o en ese tema de adulación puede ponerse el mejor traje, más costoso, lo que quiera, siempre el reflejo de su propio ser se dejará ver y siempre tendrá esa condición en donde hay ciertas personas que captan esa hipocresía de parte de ellas. Definitivamente no es el vestido, es el ser. Por eso sucede muchas veces que cuando conocemos de primera a alguna persona, sentimos como que la conocemos de toda la vida, hay una conexión, hay algo que nos identifica con esa persona, hay una vibración de ambos y llegamos a entrar como en un momento de confianza que sí, a uno le da la certeza de como que nos entendimos bien, nos conocemos de años o algo así, apenas que nos la han presentado. Pero también hay gente que apenas uno la conoce, uno no ve la hora de salirse de allí, de apartarse de allí, porque algo lo repela, algo no está bien que uno no se siente junto a esa persona y antes por el contrario se quiere quitar. Esas cosas impregnan todo nuestro ser, nuestras serviluces, todo, mejor dicho, eso tiene impacto en todas nuestras células. Por eso es tan importante cuando el Padre o Jesús hablaba del amor y de la humildad.
porque eso impregna nuestro ser y eso nos lleva a la verdad. Aquí hay un tema que dice Abraham Lincoln, dice, se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Tarde que temprano, una mentira, una falsedad, una hipocresía sale a la luz. Tarde que temprano, la gente se da cuenta de que todo lo que esa persona ha venido mostrando y diciendo no es cierto. Entonces, ¿qué sentido tiene ser hipócrita? ¿Qué sentido tiene ser ese ser adulador o que me adulen? Y todo eso? No tiene sentido. Eso es vacío. Eso no nos aporta nada a nuestro ser. ¿O qué dices tú, Raúl? Mira que es muy interesante porque tú hace unos talleres atrás compartiste un video donde Ujú, una mujer iba buscando la aprobación de, según la imagen que iba mostrando como la sociedad, ¿no? Del tipo de ujú, mujer. ¿Te acuerdas? Y ese video iba mostrando cómo la adulación era lo que llenaba a esa persona y, y entonces es lo que estamos viendo acá, de que y actualmente en las redes sociales y todos los problemas que conocemos actualmente de autoestima y de diferentes condiciones eh, que tienen que ver con la, la percepción de sí mismo, pues entonces la estamos viviendo por esta condición de que nos muestra el código, por esta ujú. degeneración, degradación de nuestro pensamiento y de creer que nosotros somos solo un poco de materia acumulada, ¿no? Entonces, Ujú. llegar al punto en el que lo más natural se convierte en lo real es, es, es algo maravilloso y entender que más allá de lo natural está lo espiritual, pues entonces nos lleva mucho más allá de la adulación y de la hipocresía. Y Así pues es. comenzamos nosotros ya verdaderamente a no hacer obras por, por hacernos ver, no por aprobación, como es lo de la adulación, tampoco para conseguir un beneficio de los demás, como es la mayoría de las doctrinas que enseñan l- eh, hablando de Dios, pues tienen sus propios intereses personales detrás y por eso es que vemos que cada doctrina tiene su forma de aplicación, cada doctrina tiene sus normas específicas, una diferente de la otra, y la razón es porque esas doctrinas lo que hacen es adaptarse a la necesidad de una persona, no a la realidad de lo que creó el Padre como conocimiento espiritual. Entonces, ahí es donde viene la tergiversación, ahí es donde viene la confusión y la duda que nos habla el código, del cual nosotros debemos ser enemigos, por eso nosotros debemos ser enemigos de cualquier doctrina que enseñe algo diferente a lo que Jesús nos vino a entregar. Por eso es que él dijo, es que si no es a través de mí, no se conoce al Padre. Si ustedes se van a cualquier razonamiento, a cualquier condición que tenga alguna persona o alguna necesidad, no van a encontrar al Padre, aunque estén usando mis palabras, porque así lo dijo. Mas, sin embargo, si nosotros sustentamos en las palabras de Jesús la veracidad de una doctrina, pues nos vamos a dar cuenta que todas están cayendo como patas arriba y que ninguna va a tener eh, la veracidad de la enseñanza de Jesús fiel y verdadera, porque entonces se convierte es en confusión y duda, porque hay un choque. Mientras Sí, las doctrinas choquen entre ellas y choquen con la sabiduría de Jesús, están totalmente anuladas. A diferente es que pudiéramos decir, no, es que hay una.
que sí, eso sí funciona. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Será que la enseñanza de Jesús es fiel y verdadera allí? Es la única forma. Entonces sí hay una condición. Y con la verdad de nuestro corazón que presiente esa condición también. Ahí es donde nosotros vamos a entender. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Y no quiero decir que nos vamos a poner a buscar una doctrina. Lo que quiero decir es que porque la hipocresía es mostrar una cara bonita detrás habiendo otra cosa. Y eso es lo que principalmente las filosofías, Dubi, y aún aquellas gnósticas y metafísicas muestran una cara muy linda, pero detrás hay un pocotón de intereses y de cosas y de tergiversaciones extrañas que por ignorancia e inocencia de nosotros caemos en ellas creyendo que no, eso no debe ser malo porque ellos son personas muy, muy buenas ante los demás. Pero detrás hay un poco de cosas que nosotros tenemos que empezar como a discernir. Y eso lo hacemos si nos llenamos del verdadero conocimiento de Jesús, si aprendemos de estas enseñanzas que nos está dando la lógica de la lógica, que por supuesto es legado de Jesús para nosotros en este planeta. Entonces, ciertamente ahí están las claves que tenemos para salir de la confusión y de la duda. Mira, Raúl, que tanto es cierto lo que tú vienes comentando, que en este tema de los amos de la confusión hay religiones que le dicen a las personas que en temas de guerra, en medio de conflictos, si tú te inmolas, si tú te inmolas en nombre de su pueblo, no hay problema porque en la otra vida vas a tener X o Y cosa, ofreciéndote cosas materiales en la otra vida, vas a tener 70 mujeres y vas a hacer no sé qué otras cosas, vas a estar en el paraíso y bueno, pero te tienes que inmolar a nombre de la guerra en que estén. Entonces está la confusión, porque si nosotros, si el Padre nuestro, sin nombre y sin fin, es el dador de la vida, ¿cómo puede el dador de la vida quitar la vida inmolándose de esa manera y ofreciendo a cambio X o Y cosas? O sea, no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver porque está lejos de lo que es lo verdadero de la inmortalidad, de aquella vida eterna espiritual. Y no este tipo de confusiones religiosas, como tú decías, filosofías y metafísicas y otras cosas que lejos de lo que Jesús vino a enseñar y mostrarnos al verdadero Padre. Entonces, ¿Cómo no se, en eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí, Raúl? cómo no se inmolan esos líderes religiosos, verdad? Mandan a Ah, los, no, a los, no, a los pendejos. exactamente, ¿no? Y no solamente eso, en las distintas guerras que hay en el mundo, los líderes ni siquiera sus hijos mandan a la guerra, que se maten los otros. Ellos simplemente con un teléfono de un lado y otro arman el problema, pero que se maten los otros. Qué triste, ¿no? Entonces dice también que cuáles son los tesoros que busca la mayoría de la humanidad. ¿Cuáles son esos verdaderos tesoros que hoy la humanidad está buscando? Pues dice, los tesoros de la mayoría de la humanidad están muy lejos de la verdad, de lo espiritual. ¿Por qué? Porque con todo lo que las tinieblas, todo lo que esta oscuridad ha entregado al mundo, pues la humanidad hoy está ávido de fama, fortuna, dinero, posición social, reconocimiento, títulos y bueno, no sé cuántas cosas más. Y todo eso el mundo se lo entrega, le entrega lo que sea. ¿Quieres dinero? Mire, haz este negocio, esto, no importa, no debes tener escrúpulos porque si no, no vas a ser millonario. No importa el que te lleves por delante, pero ese dinero es para ti. ¿Quieres fama? Listo, carro, casa, beca, etcétera, viajes, mejor dicho, el mundo como tal le puede proporcionar, pero prácticamente tienes que
quitarte de la vida espiritual para que todo eso, como decía en la tentación de Satanás a Jesús, si inclinándote ante a mí me adorares. Y todos aquellos que se inclinan ante las cosas que le ofrece el mundo, están adorando al falso Dios. Entonces, simple y llanamente, los tesoros que hay en su corazón es eso que está prefiriendo en el mundo más que trabajar en su propio ser, en su propia parte espiritual, en conocer al verdadero Padre, Raulito. Así es, entonces eso encaja muy bien con lo que veníamos hablando de la parábola de aquel que vende todo lo que tiene, Ujú. porque ¿qué pasa? Indudablemente habemos muchos humildes cayendo en la trampa porque desde niños se nos enseña otra cosa, desde niños se nos enseña a buscar en lo material la saciedad o esa necesidad espiritual con la que nosotros nacemos, pues realmente eh, como que no nos dan la oportunidad de decir, bueno, ¿será en lo espiritual o será en lo material? No, a nosotros nos conducen por un tubo hacia lo material. Entonces, el detalle está en que dentro de esa mayoría de la humanidad están los que se dan cuenta y dicen, no, ya va, esto no es así. Y ahí es donde viene el cumplimiento de la profecía y ahí es donde viene la realidad de la parábola que como fruto perdura en el tiempo, que no se va con el hollín y que no se corrompe, que no lo destruye la polilla, sino que en el tiempo ese fruto se mantiene, que es el de la parábola de Jesús, porque allí es donde uno tiene que hacer la elección. Bueno, ya me di cuenta que el fruto es otro, ya me di cuenta que el tesoro es otro, lo tengo frente a mí. ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar al hombre viejo, tengo que quitarme las creencias, tengo que quitarme los dogmas, tengo que quitarme la vanidad, tengo que quitarme la adulación, tengo que quitarme la hipocresía y allí empieza ese proceso que no es fácil, que es durísimo, pero que es hermoso porque uno mismo va viendo que aunque sea un pasito a lo largo de mucho tiempo, es algo para la vida que uno estaba llevando que en realidad era un retroceso, que era un deterioro, que era un daño en lo que uno estaba viviendo. Entonces es maravilloso entender ya esta parábola como una profecía en pleno cumplimiento y que nos lleva a, a aprender a separar los que buscan palacios, ¿verdad? Que nos decía la profecía, que nos decía, Ujú. perdón, el código El de código. los de humilde sacrificio. Entonces vamos con la siguiente duda. Entonces, dice la ética, los valores, el respeto, el amor, estos tesoros han sido reemplazados por el orgullo, la vanidad, la avaricia, el materialismo, la falsa libertad. Y aquí había un personaje que decía, la ambición es tan poderosa pasión que por mucho que la alcancemos, nunca estaremos satisfechos. Entonces, la ambición de una persona que no tiene, o sea, que en su corazón tiene unos tesoros totalmente distorsionados, entonces nunca está satisfecho con lo que alcanza. Vamos, por ejemplo, un artista desde su formación como tal quiere ser famoso, quiere ser reconocido, quiere ser millonario, quiere tener su propio jet privado, su mansión y etcétera, etcétera. Y en la medida del tiempo y de lo que va trabajando en ese propósito lo alcanza. Pero finalmente cuando alcanza todas estas cosas, no termina de satisfacerse, siente que necesita más y más, entonces viene el tema de las drogadicciones, viene el tema de el dolor, la tristeza, la congoja, nada le llena, nada le parece, o sea, aparentemente tiene una vida perfecta, pero realmente está vacío. Entonces, son las personas que terminan experimentando una cosa allí, experimentando una cosa allá, porque nada le llena. ¿Por qué? Porque no son los tesoros
del verdadero Padre sin nombre y sin fin. No son los tesoros del Padre, sino los tesoros del falso Dios, los tesoros de este mundo que la polilla y el orín corrompen. Bien decía Jesús, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, realmente es la distorsión visual que la humanidad tiene, por eso se ha llenado de orgullo, de vanidad, de avaricia, de materialismo, de esa falsa libertad, de ese, el tema de las ideologías de género, de la falsa educación, de el poder, tanto que se ha perdido su propio camino, su propio espíritu, su propio ser. Ni siquiera ya saben quiénes son. Muchos terminan lamentablemente entregándole su propia alma al diablo porque se perdieron en ese camino, Raulito. Raúl. Muy interesante, Dubi. Fíjate que eso me hace entender algo muy importante, de que lo que sucede es que la ambición nosotros la hemos relacionado con una necesidad material. Y la ambición Ujú. no surge por una necesidad material. La ambición es una conducta que es diferente. Y al ser una conducta, mm, eh, no se sacia, porque es un hábito. El ser ambicioso es un hábito, o sea, no querer tener una cosa, sino dos, en todos los sentidos, querer tener más se convierte en un hábito. Nunca surge por una necesidad, por eso nunca cuando obtiene algo llega a la saciedad, porque es una conducta de tener, y se olvida el ser, y el tener nunca se va a acabar, porque si este universo es tan grande, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo va a terminar de tener todo lo que hay en él? Entonces, esa es la razón por la Sí, cual dentro de la ambición, pues no hay saciedad, porque no nace de una necesidad. necesidad. Así es. Así es, Raúl. Muy bueno ese punto que tú traes a colación. Pero ¿cuáles son entonces los tesoros que busca el nuevo hombre? Entonces vamos a Mateo 6:5. Jesús decía, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero también en Primera de Pedro 5:5 nos dice, revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Jesús nos enviaba incluso a orar en nuestro cuarto en privado, ¿ya? Entonces, no es mostrarse, no es los mejores atuendos, no es la palabrería, la rezandería, que mostrándonos al mundo nos va a hacer más limpios, más sabios, más santos, más perfectos. Para nada. De hecho, el nuevo hombre es un hombre humilde, silencioso, pero que no deja de trabajar continuamente en su propio ser, en su propia transformación, en crear el Cristo por dentro, haciendo su propio trabajo interior, sin estar pendiente de ver a los demás qué hacen, juzgar, criticar, señalar, nada de eso, ya no le importa nada de eso porque cada cual debe estar en su propio trabajo interior. Él está haciendo su propio trabajo, preocupándose por corregir cada día sus comportamientos, sus pensamientos, sus palabras, su forma de ser para superarse cada día. Jesús bien lo decía, sed perfectos porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eso quiere decir que nosotros lo podemos lograr? Sí, ese cuentico de que errar es de humanos, eso es mentira, eso es un cuento que nos echaron para justificar siempre todos esos errores que incluso adrede se cometen. No, trabajemos en el nuevo hombre, siendo humildes, siendo sencillos, siendo silenciosos, trabajando en nuestro propio ser. ¿Qué dices tú, Raúl? Así es maravilloso porque ciertamente lo que, lo que venimos reforzando, pues nos lo sustenta Jesús, de que hay una recompensa
que buscan unas personas. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Porque si nuestro propósito es buscar al Padre, pues entonces hay que ejecutar los mecanismos para encontrarlas. Ahora, si el propósito es recibir la aprobación o la adulación de los demás, pues entonces allí está el ejemplo que nos deja Mateo 6, de que cada uno de nosotros, pues entonces, según la obra que haga, es Mm. el fruto va a ser de acuerdo a lo que el corazón quiera, porque cuando nosotros oramos, pedimos, sentimos, damos gracias dentro de la oración, pues lo hacemos con la simple intención de encontrar respuestas en el Padre, no de que otro nos escuche para que sepa que estamos orando. Y esa es la condición más hermosa que tiene este hombre vestido de humildad y sacrificio. Así es, así es. Por eso entonces vamos a mirar claramente cuáles son las características de los humildes. Léelo, Raulito. Vamos pues. Entonces, para saber las características de estos hombres humildes, pues Jesús dejó unas bienaventuranzas. Entonces dice así, cuando vio a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y esto con una condición de que aquel que sabe que hay una carencia espiritual es el que verdaderamente busca formar tesoros allí para que esa carencia se convierta en abundancia. Por eso son pobres de espíritu. Luego dice, dichosos los que sufren, porque serán consolados, indudablemente, porque ese sufrimiento no tiene que ver con un castigo, sino que tiene que ver con un esfuerzo que está haciendo porque sabe lo que le espera más adelante. Entonces, sus esfuerzos no son en vano, no son como estos aduladores, que la adulación les dura un día y le celebran, ay, qué bonita acción, y al otro año si no hace la otra, se le acabó la fiesta. Ahora, estos hombres dichosos construyen un futuro, o mejor dicho, construyen un fruto para el futuro. Así es. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y tiene sentido, porque estos humildes son esos corazones que están dispuestos a buscar una mejoría espiritual, porque son los que están dispuestos a, de corazón, encontrar al Padre. Y estos hombres sencillos, simples, son los que verdaderamente sin pretensiones vanas, escuchan esa voz que les habla por dentro. Dice también, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, nos da una condición. Claro, por supuesto que no es fácil estar en este mundo, ver tanto dolor, tanto sufrimiento y tener que estar como sereno, tranquilo. No es fácil porque uno siente la injusticia, siente el dolor de los demás, siente muchas cosas, pero cada uno sabe que, o mejor dicho, debemos tener la templanza, la fortaleza y la paciencia, esas tres condiciones, para poder esperar el tiempo correcto en que llegue la justicia perdurable. Y eso es una condición que vamos desarrollando día a día, momento a momento. Excelente, Raúl. Mira que quiero aportar algo aquí, en donde dice dichosos los que sufren porque serán consolados. Ahora, hay dos connotaciones. El que sufre no es porque Dios se deleita en el sufrimiento humano, ¿no? Porque a la final uno sufre de ver tanta mentira y tanta situación que está viviendo la humanidad por ellos mismos, porque es la misma humanidad por libre albedrío que está tomando caminos distorsionados y uno sufre de ver que
Muchas cosas pueden ser solucionadas si esa persona fuera más humilde, más amorosa, que no fuera mentiroso, que no fuera ladrón, que no fuera tantas cosas, no fuera corrupto. Entonces, el espíritu de uno sufre de ver que está por el camino amplio, no por el estrecho, que va por el camino de las tinieblas y no de la luz. Entonces, ese es el sufrimiento y el Padre nos consuela, no aquella connotación que en ciertas épocas del año, como la Semana Santa y cosas de esas, donde la gente se autoflagela, creyendo que la autoflagelación, ese dolor que se recibirá en su cuerpo, con eso se santifican. O sea, hay una distorsión de los conceptos muy grandes. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros en este camino, en este conocimiento, han sido muchos años de la búsqueda, de la búsqueda, de la búsqueda hasta que finalmente llegamos a este conocimiento. Estamos siendo saciados de la verdad, de este conocimiento de la palabra, del amor, de la profecía, porque buscamos, porque estuvimos constantemente con esa sed y hambre de la verdad y de la justicia, y ahora lo estamos aprendiendo. Aquí estamos siendo saciados. Pero también, Raúl, la bienaventuranza dicen, en el verso 7 en adelante, dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Interesante eso, o sea, con la vara que mides serás medido, decía Jesús. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, un corazón limpio, un corazón puro, una mente llena de conocimiento, ¿sí? Un cuerpo sano, limpio. Todo esto es importante para que delante del Padre ese Cristo, cristal del corazón, sea conforme a lo que el Padre ha establecido para sus hijos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Como decía él, si te dan en una mejilla, pon la otra. O sea, busquemos la paz en vez de entrar en confrontación cuando nos, nos sacan la paciencia. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Claro, uno procura la justicia, ser justo en todo lo que uno hace. Así debe ser, nuestro sello debe ser siempre justo ante las cosas y pruebas del mundo, porque igual nos perseguirán, hablarán mal de nosotros, lo que sea, pero mientras nuestro mente y corazón sea coherente, mientras estemos en los caminos del Padre, pues si hablaron mal de Jesús e hicieron lo que hicieron, ¿qué no pueden hacer con nosotros? Lo más importante es que nuestro corazón sea conforme al Padre y que sepamos cuál es el camino y hacia dónde es que nosotros vamos. Ese último 11, Raulito, sigue, y 12. Maravilloso, Dubi. Entonces, las bienaventuranzas siempre nos vienen a hacer entender de que los humildes y los sencillos, entonces, son los que simplemente reconocen a Dios por dentro y los que sienten y van siendo guiados por esa voz del corazón o los que ven a Dios por dentro y van como pasito a pasito, pues buscando tanto comprender como sentir con cada vez más fuerza esa voz que les habla desde adentro. Por eso hacen una voluntad diferente, porque todos en este mundo nacemos bajo bajo un adoctrinamiento, bajo una forma de cultura, bajo un paradigma de vida en el cual nadie se escapa. Pero ¿por qué hay algunos que se inclinan hacia diferentes necesidades? Porque hay unos que se van hacia lo material que enseña el mundo y porque hay otros que yéndose hacia lo espiritual no encuentran las respuestas que buscan y eso es porque en su humildad y necesidad no están por calificar dentro de un modelo o dentro de un molde o dentro de una estructura, sino que están porque la necesidad que tienen es dar respuesta y manifestar la voz que se les aparece adentro como como una condición muy fuerte que no son capaces de,
de hacer a un lado, no son capaces de evadir, que necesitan sí o sí encontrar esas respuestas. Y es la característica de este hombre vestido de humildad y sacrificio, que ante todas las cosas que ofrece el mundo, siempre elige la luz como una forma de vida y como una condición por la cual empieza a formarse. Porque no es que es un hombre ya que se vuelve un santo al cual beatificar. Ujú. No es esa condición porque nos enseñaron algo contrario. Y si lo que aprendí del mundo me costó 20 años aprenderlo, pues asimismo, no con una varita mágica se me va a desaparecer, ¡puf! Y ya no está. Tengo que darle y afilar hasta que esa hoja vuelva a tener su filo como corresponde. Así es, entonces por eso las bienaventuranzas terminan: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrese y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y volvemos a la época de Jesús, ¿no? Volvemos a la época en donde ellos esperaban, los líderes de la época esperaban a un general montado en su caballo, exterminando todos los romanos y todo este tipo de cosas, cuando él vino a traer, a mostrar el pecado en el hombre y a cómo luchar contra eso para ser limpios. Pero ¿qué hicieron? Bueno, lo insultaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo mismo. O sea, no esperemos que a nosotros no nos hagan lo mismo. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos parar nuestro trabajo, no, por el contrario. Vamos, si nuestro corazón nos guiará a esa verdad y tengamos la certeza que mientras nos mantengamos firmes en esa verdad y nosotros hagamos nuestro trabajo, el Padre, el Santo Espíritu nos guiará, el anciano de los días nos guiará en cada momento y lugar, cada palabra que salga de nuestra boca, cada pensamiento, todo eso llegará a los corazones de otras personas que como nosotros andan buscando la verdad, buscando este camino y así como nosotros lo encontramos, ellos también lo encontrarán. Entonces, que seamos nosotros parte de ese trabajo que debemos hacer con las personas a las cuales debemos compartir lo que nosotros ya encontramos y enseñarles y ayudarlos a que hagan su trabajo interior como los que nosotros estamos haciendo. Entonces, hoy felizmente les agradecemos a ustedes el habernos acompañado en esta tarde-noche, habernos acompañado con esta entrega de este código maravilloso, que en esta formación del nuevo ser, del nuevo hombre, pues tiene que ser una realidad viva en nosotros, en todos ustedes. Raulito, muchas gracias a ustedes, Raulito. Así es, gracias también a ti, Dubi, por este hermoso taller, por compartir conmigo y por darnos, digamos, esas mecánicas que, que nos empiezan a permitir entender las condiciones de ese hombre humilde y sacrificado, a diferencia de ese hipócrita y adulador, para que nos sirva no no para que tengamos a quien criticar y a quien eh, desprestigiar o para que tengamos de quien hablar, no, es simplemente para que nosotros tengamos la capacidad de saber discernir, de que nosotros tengamos la capacidad de poder ver más allá de lo que se nos está enseñando. Por eso es que Jesús decía que una de las características es dichosos aquellos que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros hacemos esto solo para ir a difamar a los que están haciendo mentiras, pues entonces el resultado va Ujú. a ser que, bueno, dígame dónde está la verdad. Y esa es la realidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Más bien, enfocarnos en la verdad para que podamos ciertamente entonces entregar palabras de aliento y no palabras que dejen en desconcierto a las personas. Entonces, Dubi, de verdad que muy agradecido de estar contigo el día de hoy.
A todos los que nos Gracias. escuchan también, un abrazo de corazón a corazón. Entonces, así los dejamos para que nos acompañen la próxima semana con el siguiente código de la lógica de la lógica. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Raulito, y que así sea.